este ha sido el segundo hogar de mi familia. Realmente mis 3 hijos han pasado por acá porque me encanta el lugar, me encantan las maestras, la calidez de todo el personal acá. Siempre atento con ellos, si hay algún problema te lo dejan saber rápidamente. Me encanta cómo mis hijos han aprendido y han salido bien preparados. Tiene sus 2 idiomas en este colegio, ella habla perfecto español, habla perfecto inglés. En relación a los espacios de parqueo, siempre es accesible. Me encantan todas las actividades que hacen, cómo motivan a los niños. Maravilloso, se lo recomiendo a todos mis amigos. Por aquí han pasado más de un hijo mío de mis amigos porque me encanta, de verdad que me encanta este lugar. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Vamos a tocar un tema que yo creo que nos importa a todos y es cómo lograr bienestar frente a la adversidad y cómo negociar con la vida. Qué complicado suena, pero hay alguien que nos facilita las herramientas para lograrlo. Es Juan Diego Umpierre, que está con nosotros aquí en el estudio. Es Juan Diego motivador. Gracias, Juan Diego. Hola, Patricia, qué lindo compartir contigo. Nos las teníamos pendientes. Siempre estábamos ahí por el Instagram. ¿Cuándo es? A través de las redes. Así es, pero feliz de estar acá. Qué maravilla que existen las redes y todos nos comunicamos por ahí. Bueno, por cierto, que la última vez que hablamos fue cuando murió nuestro amigo común, que además era tu compañero en estas conferencias. De él vamos a hablar hoy con Ivo Natas, que también está aquí con nosotros y va a estar en el próximo segmento. Cuando murió Roberto de Bris, nos dejó. Así es, así es. Y yo, para confirmar la noticia, quien le escribí fue a Juan Diego. Inmediatamente, claro, me pusiste, ¿qué pasó? Sí, bueno, muy duro, pero bueno, los que somos creyentes sentimos que nos acompaña, además que el legado de su experiencia y su genialidad quedó plasmado en todos los que tuvimos la oportunidad de compartir con él. Yo creo que además en la conciencia colectiva que todavía tenemos la esperanza que pueda transformar ese país. Qué bello era Roberto de Bris, por dentro y por fuera. Yo lo quería muchísimo y es uno de esos dolores cuando uno está aquí en esta situación que no puedes ir a tu país, etcétera, y se va yendo la gente así, dices, bueno, se van sumando las pérdidas que uno tiene con esta situación. De eso se trata un poco. Negociar con la vida es entendiendo que nos va a arrojar pérdidas, que hay cosas que se irán, pero a pesar de eso hay que restaurarlas porque la vida es hacia adelante. Entonces, negociar con la vida es admitir que las pérdidas, que los fracasos, que incluso las frustraciones son parte de la buena vida también. Lo que hay es que integrarlas para que no se conviertan en peso, sino más bien en lecciones y en aprendizaje. Y eso es parte de la negociación. Yo creo que esto no hay una ciudad como esta para esta conferencia en este momento, Juan Diego, y te hablo, bueno, la mayoría del público que nos ve es venezolano, y hay que ver cómo se siente en este momento el venezolano que está aquí en el sur de la Florida, porque siente que está frente a la adversidad en este momento. Claro, siente que no las tiene todas consigo. Y así es, Patricia, porque no solamente está frente a la adversidad, sino viene una pérdida. Cuando uno se muda hacia otro país, los referentes psicoemocionales de nuestra historia se quiebran. Es una pérdida, nos movilizamos, podemos venir para acá con toda la ilusión, pero hay un camino histórico también que queda pendiente dentro de esa deuda, y por eso inmigrar sigue siendo un gesto muy complicado. Muchas veces nos critican los que vivimos afuera, que hablamos del país, es que estar afuera, le digo, pero es que estar afuera hay que tener bastante coraje también para asumirlo, ¿no? Mucho coraje. Claro. Aparte que es nuestro derecho. Absolutamente. Porque donde haya un venezolano, ahí está Venezuela, y eso hay que decirlo siempre. Así es, ahí está nuestra bandera, claro que sí. Así es. Me imagino que en esta conferencia, Juan Diego, tú vas a dar las herramientas para manejar estas situaciones. A mí me ha tocado ver, bueno, yo tengo mucho contacto con la gente, obviamente por mi oficio, y además porque creo que soy una de las asiladas más viejas. En edad también, pero es que tengo más tiempo aquí. Y entonces me ha tocado recibir a muchos venezolanos porque ya uno tiene la experiencia, etcétera. Y tú puedes ayudar al venezolano a saber dónde comprar un carro, cómo sacarse la licencia, pero cómo curarse el alma, eso es lo más complicado. En estos días estuvo Mimi Lazo aquí, decía, estar fuera del país de uno es así como que se te arrancaran un árbol y las raíces se quedaran afuera. Ella lo describió es una de esa imagen manera. muy clara porque realmente las raíces se quedan afuera, porque los países nos reciben. Yo llevo 7 años viviendo en Quito y siento que es un país que amo, el Ecuador, y que siento que es mi patria. Pero cuando llego a Venezuela, fíjate qué curioso, en circunstancias tan complejas. Yo hago una gira una vez al año en julio que nos lleva una organización que es Save the Children. Y claro, a Venezuela. A Venezuela.
Y a pesar que es un país que me duele, además cada vez que voy el drama va subiendo peor, de volumen, claro. ¿no? Pero tú dices, hay algo que es nuestro todavía, hay algo que se parece a esa identidad. Cuando eso se moviliza, entra en una palabra que también es parte de negociar, entras en los duelos de la vida. Los duelos no son solamente cuando uno pierde un ser querido, los duelos cuando uno pierde un trabajo, cuando uno se muda. Entonces ese pendiente, como tú dices, es el que nos lleva a la sanación del alma. Si yo no logro establecer el duelo, me convierto en una persona que sobrevive, pero que cargo la frustración adentro, que me lleva a factores depresivos. La mayoría, no la mayoría, pero muchas personas que inmigran y que no logran esa adaptación, terminan en una depresión. Una depresión que es silente. La gente dice, la depresión clínica es la que no nos paramos de la cama, pero hay mucho deprimido que está caminando, hay mucho deprimido que está trabajando. Y es un poco lo que tú dices, establecer el pacto con el alma para negociar con esta nueva realidad es lo que nos pone en el camino de la transformación. Lo primero que hay que hacer es que esta es una realidad, que hay que aceptarla, que hay que admitirla y que uno que tiene que tener herramientas de rectificación también, de entender que es otro país, en el caso de los inmigrantes, Y porque que a es veces otra uno viene, situación. claro, a veces uno viene con un patrón que no es aplicable a los sistemas, ¿no? O sea, fíjate, Quito es una ciudad muy tranquila, el quiteño como buen serrano es educado, y el venezolano sigue siendo bullero. Cuéntame cómo ha sido esa, porque en Panamá ha sido explosiva Así, bueno, y eso que la los panameños son relación. más tropicales, ¿no? Pero Sí. imagínate el serrano, que es un tipo más, educado, que no le gusta el escándalo. Entonces nosotros a veces venimos con mucho ruido y yo les digo, Sobre todo los bájenle un maracuchos. poquito, claro, eso Los como pasaba como los maracuchos. maracuchos cuando iban a Mérida. Que los merideños decían, en las vacaciones cuando iban los maracuchos, demasiado escándalo, decían Así los es. merideños, claro. Pero sí se van adaptando. Yo siempre digo que ojalá sea una inmigración hermosísima. Hay muchos profesionales, hay muchos médicos y también lamentablemente hay una exportación de ese malandrismo, porque eso no tiene otra palabra, que ha Sí. salido ya en cualquier circunstancia. Y curiosamente, porque muchas veces llega a matraquear al propio venezolano. Y tú dices, pero entre hermanos eso es lo que Bueno, sucede. pero eso está pasando, eso es lamentable. Sí, es muy Juan Diego, porque lamentable. está pasando aquí. Hay veces que tú dices, no, que oyes casos, me estafaron con un carro y fue un venezolano, me así pasa estafaron ya. con un seguro. Entonces tú dices, pero ¿por qué hacemos eso nosotros los venezolanos? ¿Qué nos pasa? Porque eso no se ve en la comunidad colombiana, en la cubana, no se ve. Eso ni en la Argentina, que digamos que No, son y las más entre grandes ellos aquí. menos, entre ellos no se hace. ¿Por qué nosotros nos hacemos eso? ¿O por Bueno, qué? porque tenemos un problema de lo que vimos en estas escenas de ese entierro bailando sobre la urna reggaetón, Sí. nos habla de una desvalorización de principios y de valores que ha hecho síntoma en estos últimos años. Entonces es un país que no tiene contención emocional. Yo digo que el problema de Venezuela no es político, lo político es un síntoma, es el dolor de cabeza, pero esa Sí. metástasis ha llegado un poco a no tener principios, a perdernos en que, bueno, que sé que acostumbrarnos buscamos una nueva forma de matraqueo. Entonces, claro, hay una generación que ha tenido que salir también, porque no comulga con eso. Yo creo que hay que volver un poco a esa distribución, no de riqueza, porque esa distribución con riqueza es ficticia, sino una distribución de valores y de cultura y de educación, que es lo que menos se ha hecho. Y se puede, Juan Diego, eso es Sí, irreversible. Esa situación en Venezuela se puede revertir. Bueno, se puede revertir porque es una crisis. Toda crisis puede transformarse. No me preguntes el tiempo. crisis moral, te hablo de- es sí, reversible. sí, todas las crisis se pueden transformar, pero tiene que haber un cambio de conciencia en un país que toca dolor, pero todavía no admite el dolor. Mire qué curioso esto. Nos duele, pero nos anestesiamos. Entonces, por eso la transformación no llega. O sea, lo que está pasando en Venezuela, en cualquier país medianamente civilizado, no es tolerable, no es negociable. Eso es lo mismo. Y fíjate que en esta negociación con la vida también decimos, no todo en la vida es negociable. No todo en la vida se puede dialogar. Cuando hay una dignidad presente donde está vulnerada, cuando no hay libertad, eso no puede estar sobre la mesa. Los principios tienen que restaurarse para poder negociar. Entonces me preguntan, ¿todo se negocia en la vida y todo se perdona? Porque eso es un tema además que lo manejamos Lo del hoy en perdón, día. el tema del perdón. Sí, pero es un perdón ficticio. El perdón, para que tenga funcionamiento, requiere un trabajo de alma interno. Desde el campo psíquico, lo que tiene que ver con el perdón usualmente va a requerir restauración. O sea, si tú me ofendiste, esa deuda tiene que ser pagada. Esto no es un problema de venganza, esto es un campo psíquico, porque si no, siempre hay un pendiente en la vida, ¿ok? Y fíjate un poco lo que se ha trabajado en estos sistemas es trabajar sobre el pendiente de la herida colectiva. Y eso es lo que estamos viendo. Cuando vienen gobiernos populistas, lo que vienen a decir es que yo tengo la pomada para tu herida,
pero no te la voy a curar nunca, porque mientras yo no te la cure, yo te tengo en mis manos y se ejerce el poder. Si vinieran procesos donde la pomada la tuviera a través de la transformación, esas heridas sanaran. Lo que estamos hablando de países que todavía tienen pus en la herida, que están infectados y que eso requiere una limpieza moral muy profunda. No me preguntes el tiempo, quizás sea... Hay gente que es muy optimista, a mí no me gustan mucho los optimistas muy light porque me aburren bastante. No soy pesimista, pero creo que pensar que estamos bien... Una cosa es, pero él es realista. Que muy, eso está en la sí, mitad. soy realista. A mí me aterra cuando me dicen que Venezuela sigue siendo el mejor país del mundo y digo, pero no pueden Eso seguir no hablando es que es el mejor verdad, país, donde tiene claro. pacientes oncológicos que se mueren, donde tiene gente que no tiene acceso a bienes y servicios, donde tiene que estar 10 horas haciendo una cola para un mercado. Eso no puede ser el mejor país del mundo. Entonces, quitarnos un poco esa etiqueta nos va a poner a negociar realmente con la realidad. La El tema negociación del tiene que odio. venir en presente. El tema del odio. Juan Diego, a veces en las redes sociales, de lo que estamos hablando al principio del programa, se ve mucho ese odio que destila la gente, además escudándose en un teléfono, porque tú no le ves la cara a la gente. Cuando la gente te insulta, yo quisiera verle la cara y que me insultaran en mi cara, te seguro que me pasan por enfrente y no me dicen nada. En mi caso, en el caso cualquiera. El odio, ¿por qué esa forma de destilar odio? ¿Por qué eso se ha desarrollado tanto en los últimos tiempos? Bueno, porque tienes una olla de presión tapada. Entonces las redes sociales se han convertido en una válvula de decir cualquier cosa. Entonces, por supuesto, cualquier cosa que toque mi herida, yo tengo que vomitarla de algún lado, ¿no? Es un país que está dividido, es un país que está herido. Entonces es como una fiera herida. O sea, todos estamos dentro de este grado de esa intolerancia sembrada. Bueno, que ¿cómo se manifiesta? A través del odio. Sí, a través del odio es una manera. Pero yo creo que eso se puede sanar. Yo creo que sin ánimo de entrar dentro de ese optimismo, yo creo que cuando nosotros empecemos a llevar conciencia, pero sobre todo pertenencia en el país, que es lo que no hemos tenido. Esto no le gusta a mucha gente, pero yo siempre cito al gran Cabrujas que decía, este es el territorio del mientras tanto. O sea, es como un territorio donde ponemos carpas y nos vamos movilizando, pero no tenemos el sentido de pertenencia, que solo te lo da una cosa, Patricia, que es que te duele. Cuando el país te duele... Por el país, claro, el amor. Entonces, Eso nosotros es lo que hablamos faltaba. de este país, o sea, hablamos como si estuvieras a Venezuela lejos. Sí. Cuando la pongamos adentro y empecemos a hablar desde mi país, desde mi transformación, y también podamos asumir, es una de las cuotas de la negociación, la responsabilidad que se tiene sobre lo que está pasando. Y yo lo escribo en mi columna semanal en 21, hay gente que me critica, le digo, pero es que hay una cuota de corresponsabilidad muy grande también. Estamos viendo solamente la tapa del iceberg, pero eso se mantiene por otras razones. Hay gente que mantiene sus sistemas todavía. Definitivamente. Absolutamente. Negociar hay que ponernos en la realidad. Colaboracionismo. Sí, nefasto. Vamos a ir un corte de regreso. Vamos a estar con Juan Diego y su mamá. Bueno, eso es inédito. Que es la gran Ivonne Atas. Porque además de esta conferencia que va a dar Juan Diego el próximo sábado, y ustedes vieron la información en pantalla, ya se la vamos a dar, yo creo que tiene que ver con toda la familia. Esto no es con un miembro de la familia, yo creo que hay que ir en grupo, hay que ir en familia, porque cada quien asume, por ejemplo, este dolor de el desarraigo de la patria de una forma distinta. Entonces a veces tenemos familias donde el hijo de repente enmudece, la hembra se vuelve loca, el papá... hemos tenido suicidios en esta comunidad venezolana, Juan Diego, suicidios. Mira eso. Pero Y suicidios porque no aceptan la nueva situación. Pero eso te habla de la poca negociación con la vida, porque son factores depresivos que no logran asumir la realidad nueva. Y eso es lo que vamos a hablar en esa conferencia, asumir la realidad para transformarla. Pero al regreso vamos a hablar con Ivonne Atas, la mamá de Juan Diego. Ya regresamos. Agárrate con Patricia Poleo.